Político argentino que fue presidente de la República desde mayo hasta julio de 1973. La efímera presidencia de Héctor Cámpora señaló uno de los momentos más graves de los enfrentamientos en el seno del partido peronista. Tales luchas internas condujeron a su renuncia al cargo y a la celebración de elecciones que dieron la victoria a Juan Domingo Perón. Héctor José Cámpora militó en las filas del peronismo prácticamente desde los comienzos de este movimiento. Atraído por su programa reformista, obtuvo un escaño de diputados en las mismas elecciones en que Juan Domingo Perón se alzó por primera vez con la presidencia en 1946. Durante este periodo llamado Primer Peronismo, fue presidente de la Cámara desde 1948 hasta 1953, ocupando luego sucesivas legislaciones diplomáticas en Europa y América. Cámpora siempre tuvo un papel destacado en el partido de Perón y, pese a no figurar entre los personajes más encumbrados del régimen, se hizo notar por su estrecha fidelidad al líder. Cuando el golpe de Estado de 1955 derrocó a Perón, Cámpora fue encarcelado como muchos otros compañeros que se habían negado a abandonar la Argentina junto con su dirigente. En 1957 se evadió de la cárcel y partió al exilio, del que regresó al año siguiente. Desde 1971 fue el representante de Perón en el país y se identificó con las corrientes izquierdistas del partido. En 1972 formó el Frente Justicialista de Liberación, también conocido como Frejuli, y un año después, en las elecciones del 11 de marzo de 1973, la nueva formación peronista, en coalición con otras fuerzas, obtuvo una amplia victoria, el 52,6% de los votos, 20 de las 22 gobernaciones provinciales y la mayoría en las cámaras de diputados y senadores. El Frejuli había presentado a Héctor Cámpora como candidato a la presidencia ante la imposibilidad legal en ese momento de designar a Perón, quien por hallarse en el exilio no cumplía el requisito imprescindible de residencia en el país que señalaba la ley electoral. La elección de Cámpora supuso el triunfo del ala radical del peronismo y el inicio en un clima optimista de una nueva etapa que contaba con el apoyo por mayoría absoluta del Parlamento argentino. En su primer discurso, Héctor Cámpora se comprometió a otorgar una amplia amnistía política y a liberar a todos los presos de conciencia. Pero el regreso definitivo al país de Perón el 20 de junio de 1973 precipitó las disidencias. El líder indiscutido se decantaba claramente por un tono más moderado, reivindicando la legalidad, el orden constitucional y sobre todo el encauzamiento de la participación por carriles institucionales. 13 de julio, presionado por el sindicato de la CGT y por el ejército, Cámpora presentó su renuncia. Las nuevas elecciones se resolvieron en una arrolladora victoria de Perón y de su tercera esposa, María Estela Martínez, candidata a la vicepresidencia. Apartado del ala izquierda del peronismo, el expresidente Cámpora fue nombrado embajador en México de 1973 al 74. Tras el golpe de Estado de 1976, que puso fin al gobierno peronista, Héctor Cámpora se refugió en la Embajada de México en Buenos Aires y hasta 1979 no pudo salir de la Argentina. Falleció en la localidad mexicana de Cuernavaca en 1980.